Sí, es como que cuando le ponían pupú en las manos a los niños para que no se coman las uñas, es como, creo que hay otras maneras, pues. Yo hacía eso. Y no había otra manera. Eso funcionaba, que te lo digo yo. Marico, O sea, con pero, o pupú. sea, Pero la van, pintura la esa de gente que uñas que no es de sabía a ajo. Venezuela, una cultura de que te ponen que las uñas sepan a culo o pupú de gallina en las uñas. Weón. Entonces, yo, No, perdóname, pupú de gallina no. señora. No te decían eso en Varina. O sea, ¿dónde coño Bueno, hacían vaya eso? también con burra, puede ser, o sea, Yo me habría que preguntarle a acuerdo que Manuel, a pero... mí me hicieron en la casa un menjurjito Valmy con ajo triturado que yo me lo ponía en las uñas, pero también vendían una mezcla que sabía a genuino culo, que tú simplemente cuando te mordías la uña te daba asco. Y me acuerdo una época que alguien se lo llevaba al colegio y ya era joda, y ya simplemente todos nos pintábamos las uñas, hacíamos y que asco, y nos seguíamos chupando las uñas. O sea, como que era una actividad, pues. Es que Verónica y yo nos mordíamos las uñas de niños, entonces siempre nos las ponían. Pero me parece que es como pegarle con un periódico a un perro. O sea, como que debe haber alguna manera que un niño aprenda que no sea, bro, poniéndole pupú en las manos.